Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Lady Geraldine Galvis Moscoso, estudiante de la Universidad de Caldas del programa de Ingeniería de Alimentos. El video del día de hoy hace parte de una actividad del curso de Química General en el cual vamos a hablar de precisión y exactitud basándonos en el video de referencia del canal del profe Mr. Suárez, el cual les dejo el link en la descripción de este video. Acá podemos encontrar en la pantalla una imagen del canal del profe Mr. Suárez, la cual vamos a retirar para pasar a leer el ejercicio, con el cual vamos a determinar la precisión y exactitud de un conjunto de datos, el cual tiene estas cuatro columnas. La columna D pertenece a Nicola T, la columna E a Albert, la columna F a Marie y la columna G a Rosalind F. Podemos encontrar acá en la columna A el valor de referencia que nos dan en el ejercicio que vamos a leer a continuación. Acá podemos encontrar las fórmulas matemáticas y acá los títulos donde vamos a ubicar el promedio, la desviación estándar muestral. Vamos a definir el significado de precisión y exactitud, ya que comúnmente los utilizamos como si fueran algo similar o como si fueran lo mismo, lo cual es un error porque la precisión y exactitud son cosas muy distintas en este campo. Un ejemplo que nos puede ayudar a comprender las diferencias entre estos dos términos lo encontramos en uno de los videos del canal del profe Mr. Suárez. En él encontramos varios conjuntos de datos, los cuales fueron extraídos del juego de tiro a la diana o tiro al blanco. Los datos que están más precisos, más agrupados entre sí, sin necesidad de estar cercanos al punto de referencia, son los datos con mayor precisión, mientras que los datos que están más juntos y también a su vez más cercanos al tiro al blanco tienen mayor exactitud. No siempre tienen que tener mayor exactitud y mayor precisión a la vez. La precisión hace referencia a qué tan alejadas son las medidas de los datos unas respecto a otras. Si estas están muy alejadas significa que tiene baja precisión. Al contrario, que si están más cercas, esto significa que tienen alta precisión. Y la exactitud es la cercanía del valor de los datos al valor verdadero, o sea que mientras más cerca estén al valor de referencia, mayor es su exactitud. Por el momento vamos a leer el ejercicio que nos dan. La sacarina E954 en la industria de los edulcorantes, su estructura química es de un compuesto orgánico cíclico donde se identifica una amida y un aromático. En el artículo científico se registró alta precisión y exactitud. La concentración de esta sustancia es una bebida comercial elaborada a partir de zumo de fruta y la concentración fue de 53,54 miligramos por litro. 4 estudiantes de manera independiente determinaron la concentración en unidades de miligramo por litro de un mismo lote de refrescos utilizando cromatografía de líquidos de alta resolución acoplada a espectrometría de masas. Las concentraciones fueron registradas en la siguiente tabla. Datos mencionada anteriormente, el valor de referencia y los títulos donde vamos a ubicar el promedio, la desviación estándar muestral y el error relativo, que son los que nos van a ayudar a desarrollar estas fórmulas matemáticas que encontramos acá. La de promedio, la de precisión basada en la desviación estándar muestral y la de exactitud basada en el error relativo. El promedio es un dato que no se nos solicitó, pero nos ayudará a determinar las demás fórmulas. En esta fórmula podemos encontrar que el promedio es una sumatoria de todos los datos que tenemos en las columnas divididos entre 100 y Excel nos ayudará a determinarlo de la siguiente manera. Vamos a ubicarnos al frente del valor de promedio y vamos a poner lo siguiente. Esto nos dice que promedio sería igual promedio, abrimos paréntesis y tenemos dos opciones: seleccionar el conjunto de datos desde la primera hasta el final de la columna y cerrar paréntesis, o escribirlo directamente, que sería D5, encontramos en la columna D, fila 5, hasta D14, que sería esto. Damos Enter y obtuvimos el promedio. Para Nicola T es de 47,214. Acá tenemos 5 cifras significativas. Para obtener el promedio de los demás, vamos a tomar este promedio y lo vamos a arrastrar desde la esquina hacia los demás.
Esto nos dice que para Albert el promedio es de 47,514, para Mari es de 48,337 y para Rosalind de 53,19. A continuación vamos a determinar qué conjunto de datos es el más preciso basados en la desviación estándar muestral, que nos dirá qué tan dispersos o no están los datos respecto al valor promedio. Con esto vamos a observar el valor más cercano a cero, el cual será el valor con mayor precisión. La fórmula matemática de este consiste en un cociente, el cual en el numerador tiene una sumatoria de cada uno de los datos que se restan después con el valor promedio, y esto se eleva al cuadrado después de hacerlo con cada uno de los datos. De esto lo divido entre el total de los datos, le resto 1 y todo esto va a la raíz cuadrada. Excel nos ayudará a determinarlo de la siguiente manera. Entonces vamos a poner así. Vamos a ubicar acá al frente donde previamente escribimos desviación estándar muestral y vamos a escribir lo siguiente: igual des, y al final vamos a completar con est de estándar, punto m de muestral, abrimos paréntesis, y al igual que en la anterior seleccionamos todos los datos de la columna, en este caso sería de D5 a D14, cerramos paréntesis, y esto es igual a la desviación estándar muestral. Vamos a arrastrarlo a la derecha para obtener la desviación estándar muestral de los demás. Esta sería para Albert de 5,4265, para Mari de 0,5678 y para Rosalind de 1,862. Observamos que los valores más cercanos a 0, en este caso los tiene la columna de Mari C con 0,5678. Este será la columna con los valores más precisos. Ahora tenemos que la exactitud las vamos a determinar con el promedio y el valor de referencia. Ese valor de referencia obtenemos que acá está en la columna A, en la fila 4, que es 53,54. La fórmula matemática de este nos dice que se hará un cociente que en el denominador tiene a x sub 1 como valor promedio y en el valor de referencia menos el valor de referencia. Esto se divide por el valor de referencia nuevamente y se multiplica todo por 100. Para hacerlo en Excel vamos a calcularlo de la siguiente manera. Nos vamos a ubicar acá en la casilla al frente de exactitud. Vamos a poner igual, abro paréntesis, valor promedio que está en la columna D, fila 17, D17, menos el valor de referencia que es A4. Esto lo cerramos en paréntesis, dividido de nuevo el valor de referencia que es A4. Esto lo cerramos todo en un paréntesis al comienzo y al final, y lo multiplicamos por 100. Con esto se encontrarán valores positivos y negativos, y el más cercano a 0 por encima o por debajo, no interfiere los valores negativos o positivos para hallar esto, será el valor más exacto. Para tener la exactitud de los demás conjuntos de datos, lo que debemos hacer no es arrastrar como lo hicimos en las anteriores ocasiones, sino que vamos a dejar fijo el valor de referencia para poder hacer esta operación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a seleccionar y antes y después de la letra del valor de referencia, que en este caso es la A, vamos a ubicar el signo pesos, así como lo observamos acá. Signo pesos, de nuevo acá, antes y después, enter, y ya tenemos el valor de referencia fijo para poderlo arrastrar hacia las otras filas. Arrastraremos a la derecha y acá vamos a observar que está fijo. Acá está la columna E, si lo seleccionamos acá está la columna F, y si lo seleccionamos acá está la columna G. Podemos observar que el valor más cercano a 0 por debajo lo tiene Rosalind F con menos 0,644 y el resto de cifras decimales que podemos observar en la pantalla. Esto quiere decir que Rosalind tiene el conjunto de datos más exactos respecto a los demás compañeros, Nicola, Albert y Marie.
Al final vamos a ubicar estos datos en una recta numérica, la cual nos ayudará a determinar cuáles son las columnas que tienen mayor precisión y las que tienen mayor exactitud respecto a las demás. Para finalizar este video, el cual agradezco mucho por haberlo visto hasta aquí, lo que tuvimos que hacer fue ubicar los datos en las columnas, hallar el promedio, el cual nos iba a ayudar a determinar la precisión basados en la desviación estándar muestral, y por último determinamos la exactitud basados en el error relativo. Las personas con los datos más cercanos a cero son los que tienen mayor exactitud y mayor precisión. En este caso concluimos que los valores con mayor precisión son para Marie con 0,5678 y los valores que tienen mayor exactitud o más alta exactitud por debajo o por encima de 0 los tiene Rosalind F con menos 0,644 y el resto de cifras decimales que observamos en la pantalla. Recuerden que para ampliar todos estos conceptos pueden visitar el canal del profe Mr. Suárez, en el cual tiene varios videos respecto a eso. Muchas gracias a todos por su atención, que tengan un feliz día, hasta pronto.